Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido domingo, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de su palabra en Números 1:1 en adelante el registro de las tropas de Israel. He estado trayendo palabra de Dios para estos tiempos de apostasía que la iglesia a nivel de naciones está viviendo. La palabra del Señor, ella misma se muestra, se revela al hombre tal y como es Dios. Dios es la palabra. La palabra es el diseño del hombre. La palabra es el diseño del mundo. La palabra del Señor es aquella que guía y direcciona al hombre. La palabra del Señor, de Génesis hasta Apocalipsis, es profecía. De Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor tiene cumplimiento. Decía, Dios nos muestra a través de Números 1, verso 1 en adelante, el registro de las tropas de Israel. Este momento va a llegar según el tiempo de Dios. Hay quienes aún no pueden asimilar lo que está sucediendo en cuanto a lo que la iglesia está viviendo a nivel de naciones. Ella está viviendo bajo apostasía. Hay algunos o hay algunas personas que no han asimilado aún. Hay quienes no entienden. Hay quienes no creen. Va a llegar un momento en el cual aquellos que no entienden o no creen van a poder percibir y van a poder ver lo que está sucediendo en cuanto a los tiempos finales. Dios nos dice que un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. Un año después de la salida de Israel de Egipto. Dios nos dice a través de su palabra que para estos tiempos de apostasía su pueblo está preso espiritualmente. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuáles son las características que nos muestran todo esto que está sucediendo con el pueblo. Dios nos muestra a través de su palabra características. Dios nos muestra la forma en la cual su pueblo está preso. Dios nos dice que después de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés y le dio unas instrucciones. El pueblo de Dios va a ser libre. Dios lo va a libertar. Dios va a libertar a su pueblo. Hay quienes no lo ven de esta manera. Hay quienes aún no lo pueden asimilar. Decía, hay quienes no lo creen, pero va a llegar el momento que estos se van a chocar con la verdad de Cristo, con la verdad de su palabra. Voy a estar dando algunos detalles, los cuales nos muestran y nos revelan que el pueblo de Dios está preso, que los ministerios de Dios están presos.
¿De qué manera el pueblo de Dios y los ministerios están apresados? Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es la imagen que Él le dio a su casa y a su altar. Cuando Dios nos habla de su casa y su altar, cuando Dios nos habla de aquellos ministerios que Él repartió a los hombres, Dios nos habla de aquella casa que Él mandó a construir para que allí llegara su pueblo a llevarle ofrendas a Dios. Podemos ver a través de la palabra el diseño que Dios le dio a su casa y a su altar. ¿De qué manera el pueblo de Dios está preso? Dios le da a cada ministerio una instrucción por la cual éste debe trabajar en su casa. Esta instrucción, la cual Dios le da al hombre, es visible que no se está cumpliendo como Dios lo ha pedido a través de su palabra. Ningún sumo sacerdote, ninguno de los ministerios está cumpliendo con lo que Dios le dijo que hiciera en su casa y en su altar. Los ministerios de Dios están haciendo lo contrario a lo que Dios le dijo. Con la casa que Dios le envió a formar y a crear, para que allí su pueblo llegara a llevar ofrendas, y con el altar, el cual Dios envió a formar y a crear, para que su pueblo llegara allí de igual manera a llevar sus ofrendas. Los ministerios, según Dios los capacitó, estos tenían una asignación específica que ejercer, que hacer. Estos no la están haciendo. Unos formaron y crearon el ministerio de sus sueños. ¿De qué manera hicieron esto? Si ya Dios les entregó su libro de la ley, ya Dios le entregó los mandamientos al hombre que llamó a trabajar en su obra, y ya Dios le dijo, según el ministerio que le entregó, qué era lo que éste tenía que hacer. ¿Qué pasó? Que el ser humano, llamado por Dios a trabajar en su obra, creó su propio ministerio. Dios nos dice a través de su palabra que todo aquel que aleja su corazón de él muere espiritualmente. Para que el hombre creara su propio ministerio, este tuvo que morir espiritualmente. Este tuvo que perder el sabor de la espiritualidad, de la santidad de la palabra de Dios. Dios nos dice claramente qué es lo que sucede con el hombre. Este muere espiritualmente y pierde el sabor, la espiritualidad del alimento que Dios trae a través de su palabra. Este pierde la espiritualidad y el sabor del alimento que Dios le trae a través de su palabra, mirando cosas que ya Dios le ha dicho anteriormente que no mire, que no toque, porque se contamina. ¿De qué manera el hombre creó el ministerio de sus sueños?
crearon ministerios de ayuda, dependiendo lo que al sumo sacerdote, dependiendo lo que al levita, dependiendo lo que al profeta, al evangelista, dependiendo lo que a los otros ministerios se les ocurrió según el deseo de su corazón, estos accionaron a formar el ministerio de sus sueños. De esta manera es que el pueblo de Dios y los ministerios están presos. Unos accionaron a hacer altares de ayuda. Otros formaron y crearon libros. Libros que les presentan a ellos, al pueblo, con todas sus características y con todo lo que supuestamente va a levantar y va a ayudar al hombre. Esto es idolatría para Dios. El pueblo estando preso espiritualmente, los ministerios estando presos espiritualmente, no entienden que Dios se desagrada de todo lo que estos están haciendo. Cada ministerio creó y formó el ministerio de sus sueños, lo que éste creía que podía hacer. Y el orden de la palabra del Señor, todo lo que Dios le entregó al hombre para que hiciera, no se cumplió. No todos los ministerios obraron o caminaron a formar y a crear ídolos. Dios nos dice que hay tribus que no idolatraron a tal punto, pero sí, de igual manera, están presos. De igual manera, están presos. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Dios nos dice a través de su palabra que su pueblo va a ser libre. Este momento va a llegar y nos dice la palabra que luego de que el pueblo de Dios sea libre, estos van a tener que hacer un registro de cada y una de las tropas. Dios nos muestra a través de su palabra cómo este registro se tiene que ejercer. Recordemos que todo esto va a suceder a su tiempo. Hay quienes no entienden. El que no entiende tiene que orarle al Señor para que Dios le muestre qué es lo que está sucediendo que éste no puede ver. Todo lo que está sucediendo es visible. Estamos viviendo tiempos finales. La iglesia de Dios va a ser reparada. La iglesia de Dios va a ser limpia. Dios va a limpiar su iglesia, su casa, su altar. Dios va a limpiar al hombre. Dios nos dice que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, Dios lo va a limpiar en cualquier momento. Hay quienes van a ser desechados. Todo a su tiempo. Todo
a su tiempo. El primer, nos dice el Señor, día del segundo mes de ese año, le dijo: registre los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Este registro se debe de hacer, se tiene que hacer, se va a hacer según los clanes y las familias. O sea que cada familia se va a registrar según Dios le indica a aquel sumo sacerdote que Dios le va a entregar a su pueblo en las manos. Dios, siendo un Dios de orden, va a direccionar a este sumo sacerdote cuando llegue el momento. Dios va a poner personas a su lado para que éstas sean de su ayuda. Este momento va a llegar cuando el pueblo sea libre. La palabra nos registra, nos muestra que esta registración del pueblo según los clanes y familias, esto va a ser después de la salida de Israel, después de que el pueblo sea libre. La palabra del Señor nos dice que va a ser el primer día del segundo mes del año. Dios nos dice: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista todos los nombres que tengan. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más, que sean aptos para la guerra. Anoten, dice el Señor, todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón, le dice Dios a Moisés: tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de la familia por cada tribu. O sea que el sumo sacerdote va a tener ayuda. Este tiempo va a llegar. Este tiempo va a llegar, todo en el tiempo de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Él sabe cómo hacerlo. La palabra del Señor nos muestra a través de cada uno de los profetas que Dios le entregó palabra para estos tiempos de apostasía, cómo Dios va a limpiar. Dios va a limpiar destruyendo y sacando todo lo que no sirve.